Vamos a seguir en el día de hoy conversando qué tiene la palabra de Dios y acerca de ese llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a estar yendo y a ser discípulos. Eso es lo que encontramos en su palabra. Estamos, y los voy a invitar a que vayan buscando en sus Biblias el capítulo 28 del libro de Mateo una vez más, y vamos a volver a hablar de los versos del 16 al 20, Mateo capítulo 28, los versos del 16 al 20, y allí tenemos una gran tarea que se nos ha encomendado. El Señor nos manda a que estemos yendo con un propósito, el propósito de hacer discípulos. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando nos llama a ser discípulos? ¿Por qué razón nos está dando esa tarea de manera tan particular y tan contundente la palabra del Señor? Cuando nosotros nos vamos allí, podemos ver el contexto de este pasaje que ya hemos visto. Se nos habla de que esta tarea, este mandato es dado directamente del Señor Jesús a nosotros. No fue nadie que nos mandó, no es nadie que nos está haciendo una sugerencia, sino que el mismo Señor Jesucristo nos está dando un mandato de ir por todo lugar haciendo discípulos. Pero ese mandato tiene un fundamento sólido, y ese fundamento es la autoridad de Dios. Me encantó algo que nos contaban aquí estos hermanos que nos hablaron hoy. Ellos decían, ellos no se convirtieron. En el caso de la hermana Atlántida, sí nos habla de cómo su hijo comienza a reconocer al Señor, pero lo bueno es que aunque ellos, la persona que la que estemos predicando el Evangelio, en un momento no haga ninguna decisión por el Señor, nosotros sabemos que ese resultado no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece al Señor. Sabemos que nosotros no vamos con nuestro poder, sino que vamos fundamentados, parados de manera firme en la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el contexto de este pasaje. El corazón de este pasaje, entonces, contiene un mandato fuerte. Cuando nos dice, hagan discípulos, y tres verbos secundarios que toman fuerza de este mandamiento. Un mandato que es nuestra tarea, y un proceso que es estar yendo, bautizando y enseñando. Hemos visto parte de ese proceso, y en el día de hoy nos toca emplearnos directamente, concentrarnos en la tarea misma a la que se nos está llamando. Hagan discípulos. Así que vamos a leer Mateo capítulo 28. Una vez más vamos a leer el texto completo, los versos del 16 al 20. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra tarea, y ahí vamos a concentrarnos en el día de hoy. Hagan discípulos. Y para comenzar con esta tarea, para entender lo que se nos está diciendo allí, es importante que comencemos entendiendo qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? En la vida diaria, en las fábricas, en las construcciones, en las manualidades, muchas tareas fracasan porque el ejecutante no entiende qué es lo que debe hacer. En cualquier tipo de trabajo, en cualquier labor donde nos desarrollamos, si no entendemos cuál es el producto o el resultado final
de lo que estamos buscando, vamos a dañar el proceso en el cual estamos involucrados. Eso pasa con nosotros. Esa es la razón por la que les digo que es importante comenzar entendiendo entonces qué es un discípulo. Porque si no sabemos lo que estamos buscando, la tarea no va a ser efectiva y vamos a contaminar y a dañar el proceso que se nos ha dejado. La palabra discípulo viene de la palabra griega matetes, que significa aprendiz, alumno o seguidor. Por lo que podemos decir que un discípulo es alguien que se coloca bajo la sombrilla de un determinado maestro con el propósito de aprender y seguir sus enseñanzas. Esto era algo normal en el mundo en el que se escribió el Nuevo Testamento, en el que se escribió este pasaje. Era normal ver a algún maestro de la filosofía, a algún maestro de cualquier área, tener discípulos que se sometían a él a aprender, seguir y valorar sus enseñanzas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Nos está diciendo, vayan y hagan discípulos. Esa combinación de palabras, hagan discípulos, transmite una bella combinación de significados que aquí se relaciona con aquellas personas que ponen su confianza en Cristo y lo siguen con una vida de continuo aprendizaje y obediencia. Un discípulo es una persona que ha adquirido un compromiso absoluto con la persona de Jesús, que lo ha aceptado a él como único maestro y Señor. Lo acepta como maestro, es decir, yo voy a vivir de acuerdo a lo que tú has enseñado, y lo acepta como Señor, es decir, yo estoy sometido a lo que tú me estás enseñando. En nuestros días es común escuchar a muchas personas decir que son creyentes, pero son cristianos, mas no son discípulos. Vivimos una nueva etapa donde la gente acepta a Cristo como Salvador, pero no lo reconoce como Señor. No lo reconoce como Señor. Quieren las bendiciones de Cristo, pero no aceptan o se someten a las demandas de Cristo. Eso no es ser un discípulo. Un discípulo reconoce a Cristo como maestro, es decir, reconoce sus enseñanzas y los reconoce como Señor, se somete a ellas. Su vida camina en torno a eso. Es por eso, mis hermanos, que hacer discípulos es mucho más que evangelizar. Porque una persona no se convierte en un discípulo simplemente porque dice que cree en Cristo. Pero hacer discípulos también es más que desarrollar a aquellos que ya se han convertido, hablando en un lenguaje popular. No es concentrarnos en desarrollar a aquellos que ya son creyentes, porque si nos concentramos solamente en eso, no le vamos a hacer justicia al mandato del Señor cuando nos dice que debemos estar yendo para ser discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos, esta combinación de palabras, hagan discípulos, hace referencia a alcanzar a otros para convertirlos en discípulos. Es decir, ir donde aquellos que no conocen a Cristo, ganarlos para Él, hablarles del Evangelio hasta que conozcan al Señor y entonces traerlos para seguir trabajando en ellos y llevarlos a crecer. Es llevarlos a ser seguidores, estudiantes de Cristo, es matricular a otros como estudiantes de un maestro, y en este caso el maestro es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de una persona que se ha sometido en su totalidad a la autoridad de Cristo, que ha hecho lo que dice la Biblia, se niega cada día a sí mismo para tomar su cruz y seguir adelante. Como dice Mateo en el capítulo 11, toma el yugo de Cristo, toma el yugo de Jesús para aprender
de Él. Es una persona que está totalmente bajo la disciplina del Señor. Lucas capítulo 6, en el versículo 46 dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Es una persona que no solamente llama a Cristo Señor, sino que está totalmente sometido a su disciplina. Se ha dedicado a amar a Dios y a disfrutar de Él sobre todas las cosas. Todos nosotros, los que hemos conocido a Cristo, somos o debemos ser sus discípulos. Así nos llama la Biblia. Déjenme decirles, mis hermanos, que cuando la Biblia se refiere a los seguidores de Jesús, solamente en 3 ocasiones los llama cristianos. Los llama cristianos 2 en el libro de los Hechos, cuando Lucas dice que en la ciudad de Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Nos llama cristianos cuando, siendo Pablo juzgado, el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pedro, hablando de los seguidores de Jesús, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16, habla de los padecimientos del cristiano en 3 ocasiones. Pero quiere que le digan algo. Entre los evangelios y el libro de los Hechos, en 261 ocasiones se nos llama discípulos. Se nos llama discípulos. Se hace alusión a que debemos vivir sometidos a la autoridad de Jesús, a aprender de sus enseñanzas y a cumplirlas con nuestra vida. Pero no solamente eso, eso fue lo que Jesús le pidió a los 12 hombres cuando los llamó. Le dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Es decir, yo los voy a enviar a que ustedes hagan discípulos. Esa es nuestra principal tarea. A eso estamos siendo y somos llamados. Ir y llevar la misión del Evangelio tiene un propósito que debe ser la tarea principal de cada creyente: hacer discípulos. Toda la autoridad de Cristo se ha puesto a disposición nuestra para cumplir con esa tarea. Y hay algunas cosas que debemos entender para que nuestra tarea sea efectiva, y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Lo primero que debemos saber es que hacer discípulos no es un programa, sino un proceso. El discipulado no es un programa, es un proceso. No se trata de tener un grupo de personas cautivas en un aula estudiando de forma mecánica. Estamos acostumbrados a hablar del discipulado identificándolo con un programa diseñado o establecido para agrupar a un número determinado de personas. Hay muchos programas que nos ayudan en el proceso del discipulado. Muchos programas buenos, yo los uso, pero tenemos que saber que estos programas no son más que una herramienta para nosotros cumplir con nuestra tarea. Cuando pensamos en un discipulado como un programa, limitamos la tarea que el Señor nos ha dado. Limitamos la tarea porque pensamos en primer lugar quién debe hacer un discípulo. Un maestro probablemente calificado, un maestro que sepa enseñar, un maestro que sea cautivador. Pero también limitamos la tarea en el sentido de quién aprende. Porque entonces vamos a pensar y vamos a limitar el estudio a aquellos que tienen la facilidad de estudiar y de aprender. No es a eso que nos está llamando la palabra del Señor en este texto. Cuando nosotros vemos el texto, el hacer discípulos aquí no tiene ninguna demanda mayor que conocer a Cristo. Es decir, lo que nos presenta aquí nos enseña que todos nosotros, todos aquellos que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, tienen la capacidad y el deber de estar yendo y hacer discípulos. Tienen la capacidad de predicar el Evangelio y tienen la responsabilidad de enseñar a otros acerca de Jesús. De guiar a otros a conocer a Cristo, a seguirle y estar totalmente sometido a su palabra y su voluntad. Es algo que debe darse de manera espontánea en nosotros, de manera espontánea, pero de manera intencional. No es algo que debemos dejar al azar, mis hermanos. Es algo en lo que cada uno de nosotros debe emplearse.
Es algo en lo que cada uno de nosotros tiene que invertir tiempo, porque cuando no hacemos discípulos, cuando no estamos yendo a llevar el evangelio, no le estamos fallando a la gente, le estamos fallando a Dios. No estamos desobedeciendo al que está a nuestro lado, estamos desobedeciendo a Dios. Y tenemos que saber eso. Tenemos que saber que es el Señor que nos está mandando a dedicarnos a compartir el evangelio. El discipulado es un proceso donde nos enseñamos, donde nos dedicamos a acompañar a otro para enseñar acerca de Jesús. Llevarle el evangelio hasta el punto que conozca a Cristo y que se dedique a seguirlo sometido a sus mandamientos, replicando el mismo modelo que ha recibido a través de nosotros. Pero tenemos que saber que este es un proceso costoso. Es un proceso costoso porque es un proceso que nunca termina. Es un proceso costoso porque nosotros siempre seremos discípulos. La palabra de Dios dice que un discípulo nunca es mayor que su maestro. Y nosotros tenemos como maestro a aquel que nos ha encargado esta tarea, que es nuestro Señor Jesucristo. Siempre estaremos en aprendizaje, siempre estaremos en crecimiento delante del Señor y por ende siempre debemos estar envueltos en la tarea del discipulado, en la tarea de hacer discípulos. Este proceso terminará solamente cuando Cristo venga por nosotros. Es un proceso que nos invita a estar sometidos a la palabra del Señor, que nos invita a estimularnos unos a otros. Como dice su palabra, a las buenas obras, y esas buenas obras incluyen el ir por todo lugar y predicar el evangelio. Mira cómo dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. La tarea de hacer discípulos nos invita a estar constantemente en la palabra del Señor, constantemente en la palabra del Señor. Pero no solamente hacer discípulos un proceso, sino que tenemos que saber que es un proceso que hacemos para invertir nuestra vida en la vida de otra persona. Discipular, hacer discípulos es invertir tu vida en otra persona. Esto es lo segundo que podemos ver aquí. Ese proceso no es, al ser un proceso constante y duradero, nos lleva a invertir la vida en otra persona. Así como Jesús hizo con sus 12 discípulos. Por 3 años estuvieron compartiendo todo lo que implicó la vida y el ministerio de Jesús aquí en esta tierra. Estuvieron viendo al Señor vivir de primera mano, lo vieron llorar, lo vieron reír, lo vieron cantar, lo vieron sanar a los enfermos, lo vieron jugar con los niños, lo vieron relacionarse con aquellos que nadie se relacionaba. Recuerda que uno de los motes que le pusieron a Jesús fue que él era un amigo de pecadores, prostitutas y publicanos. Lo vieron reunirse con quien nadie quería reunirse. Lo vieron tratarse, reaccionar delante de sus enemigos, delante de sus detractores. Pero sobre todas las cosas, vieron a Jesús buscar comunión con su Padre, buscar comunión con Dios. Lo vieron frecuentemente orar y predicar la palabra. El discipulado es un proceso que te lleva a invertir la vida en otra persona. Jesús tomó estos 12 hombres y le hizo una inversión en ellos con un único proceso: llevarlos a amar y disfrutar a Dios sobre todas las cosas. Eso es hacer discípulos. Es una tarea costosa también, porque no siempre estamos dispuestos a cumplirla, ni como discípulos ni como discipuladores. No estamos dispuestos a cumplirla por las altas demandas que se requieren para esta tarea. Tenemos que renunciar a muchas cosas para esto. Si usted se pone a pensar por qué razón en esta semana usted no ha llevado el evangelio en ningún lugar,
probablemente se va a dar cuenta que no lo ha hecho porque estar envuelto en esto lo va a llevar a sacrificar cosas que usted no quiere sacrificar. Su comodidad, su tiempo, sus recursos, el tener que soportar probablemente la burla, el desprecio de otros, el no moverse y dejar la tranquilidad de su hogar probablemente. No estamos dispuestos a cumplirla porque no queremos invertir. Pero si no lo hacemos, nunca seremos discípulos del Señor, ni nunca lograremos llevar a otros a ser sus discípulos. Mira un texto importante, mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Grande multitud acompañaban al Señor y Él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo allí? El que no está dispuesto a invertir su vida en esta tarea, no puede ser mi discípulo. Es una tarea costosa, pero es una tarea que vale la pena porque es una tarea diseñada para glorificar a Dios. Cualquiera de vosotros, dice el versículo 33 de Lucas 14, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. No está hablando aquí de que ahora usted coja un bultico como el Chavo del Ocho en un palo de escoba y se vaya a la calle. Yo renuncié a todo para ser un discípulo de Jesús. No es de eso que está hablando. Lo que él está diciendo es que no hay nada mayor, que no puede haber en tu vida un amor mayor que el amor que tú tienes por Jesús. Y si tú lo amas, vas a guardar sus mandamientos. Y parte de sus mandamientos son ir por todo lugar y hacer discípulos. No hay una tarea que se pueda impedir en llevar el Evangelio, que se pueda entrometer al punto de que te saque de lo que el Señor ha hecho. Otra razón por la que a veces no obedecemos al Señor y no llevamos esta tarea es porque tenemos miedo de no ver ningún fruto. No queremos sembrar si no vemos fruto. Pensamos que estamos haciendo una labor inútil si no vemos un fruto inmediato, y no es así, mis hermanos. Me encanta una parábola que hay en el libro de Marcos. La parábola del crecimiento de la semilla, Marcos capítulo 4, versículo 26. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. ¿No lo sabe? La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Nosotros estamos sembrando. Ir a ser discípulos, el discipulado es sembrar. Pero yo no sé cómo sale el fruto. Mi labor es sembrar. Ahora la labor de Dios es que el fruto salga. Y cuando el fruto salga, el Señor mete la hoz y trae la cosecha. Así que cuando tú estás predicando el Evangelio a alguien, cuando tú estás invirtiendo en la vida de una persona, mi hermano, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás sembrando la palabra y la voluntad del Señor. No dejes de sembrar porque no veas fruto, porque los frutos le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros. Nosotros vamos a poner la semilla en la tierra, pero yo no sé qué pasa. Yo hago como el sembrador, voy y me acuesto y al otro día ya hay una mata. ¿Cómo salió? No sé. Dios la hizo salir. Yo voy a llevar el Evangelio, yo voy a modelar a Cristo, yo voy a hablarte y voy a buscar todas las maneras de hacer un discípulo contigo, pero el fruto lo va a hacer el Señor. ¿Cómo? No sé.
¿Cuándo? No sé. Yo voy a sembrar y me voy a acostar, pero Dios va a ir quebrantando ese corazón en el que tú estás invirtiendo y en su momento Él mismo entrará la hoz y traerá el fruto. Leí hace unos días una historia que me impresionó y quiero compartir algo de eso con ustedes. La historia habla de un hombre que se dedicó a sembrar en una montaña. En esa montaña había un sendero que la gente usaba para hacer ejercicio y para esparcirse. Y siempre veían este viejo sembrando, sucio y sembrando. Y todo el mundo pensaba y lo trataba como el loco del sendero. Un día llegó a aquel lugar un hombre rico se encontró con este señor y le preguntó: ¿qué tú haces? ¿Por qué te estás sembrando en un lugar donde nadie va a cosechar? Eso es una locura. Cogió dinero, se lo dio a aquel hombre y le dijo que se fuera. El hombre cogió el dinero y ¿saben lo que hizo? Compró más plantas para sembrar y siguió sembrando. Un día, allí sembrando, este señor le dio un ataque al corazón y murió. Y nunca vio los frutos de lo que sembró. Muchos años después, todas las plantas que él sembró se convirtieron en un gran bosque. Y aquel sendero que él preparó, le pusieron el sendero de los ausentes, porque ya el viejo no estaba. Pero día tras día, habían personas caminando allí y disfrutando el maravilloso paisaje que había brotado de los árboles que aquel hombre ya ausente había sembrado. Nosotros estamos sembrando cuando llevamos la palabra del Señor. Nosotros estamos sembrando en distintas clases de tierra. Probablemente tú nunca veas el fruto de lo que has sembrado, pero otros lo van a ver y lo van a disfrutar. Porque el fruto no depende de ti, depende de Dios. Así que, mi hermano, aunque tú no veas fruto, sigue invirtiendo, sigue sembrando. Aunque tú veas que está saliendo hierba mala, sigue sembrando. Porque un día tú vas y te acuestas, el Señor hace que la tierra germine y cuando te levantas hay un fruto de lo que ha sido tu trabajo. Discipular, hacer discípulos es invertir tu vida en otro y eso nunca es una pérdida de tiempo. Dice un autor hablando de algo similar: sembrar nunca es una pérdida de tiempo. Cualquier semilla de amor, de ayuda, de actos de bondad que derrames en la tierra dará fruto abundante. Quizás nunca llegues a verlo, pero no por eso dejes de sembrar. No importa lo que esté pasando, invierte tu vida en otra persona, porque a eso te ha llamado el Señor. Ve por todo lugar y haz discípulos para Cristo. Pero no solamente le prediques a alguien que tú encontraste en el camino, dedícate a invertir en alguien que está cerca de ti. Dedícate a invertir en alguien que está cerca de ti. Dedícate a invertir en alguien en el que tú constantemente puedas regar su tierra con la palabra de Dios. Dedícate a invertir en alguien que tú puedas arar su corazón con la palabra de Dios. Y un día, Dios cosechará ese fruto. Hacer discípulos es invertir. Lo primero que tenemos que saber, mis hermanos, es que nosotros no sembramos para ver el fruto. Nosotros estamos sembrando para obedecer a Dios. Si Dios nos permite ver el fruto, a Él sea la gloria, mejor. Pero no por eso debemos dejar de sembrar y de invertir en otros. Los frutos nos motivan. Los frutos refrescan nuestro corazón
pero no tienen que ser la motivación principal de nuestra labor. La motivación principal de nuestra labor es que Cristo sea glorificado por medio de nuestra obediencia. No pongas tu esperanza en lo que tú puedes hacer, no pongas tu esperanza en lo que alguien pueda llegar a ser, en lo que se pueda convertir. Cuando tú vas haciendo discípulos, pon tu esperanza en Dios. Espera en Él. Él es que hace que vengan los frutos. Él es quien nos está mandando a hacerlo y Él es quien tiene control absoluto sobre nuestra vida y sobre la vida de aquella persona en la que estamos invirtiendo y sembrando. Pon siempre tu esperanza en el Señor. Debemos poner nuestra esperanza en el Señor porque hacer discípulos nos demandará también desafiar el sistema religioso y moral del mundo en el que nos encontramos. Nos va a llevar a abrazar a pecadores, gente con la que nadie quiere estar. Te va a llevar a luchar por los desvalidos. Te va a llevar a acompañar a los enfermos y mucho más. Te va a llevar a acompañar a otros para llorar con ellos, para reír con ellos, para servirles, para animarlos, para corregirlos. Pero sobre todo te va a llevar a actuar no solamente por el deber, sino por el amor que Cristo ha puesto en tu corazón. Tienes que ver para hacer discípulos que no es un acto del deber, sino un acto del amor por Cristo que te lleva a obedecerlo. C.S. Lewis, hablando de lo que es actuar por el deber y por el amor, dice en esto: el deber es un sustituto del amor de Dios y de otras personas. Cuando yo actúo solamente por el deber, estoy sacando el amor de Dios de la fórmula. Dice, el deber es un sustituto del amor como una muleta es un sustituto de una pierna. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el problema? Que nosotros queremos ir a la tarea del discipulado con la muleta y no con las piernas. Queremos ir con la muleta del deber y no con las piernas del amor. Queremos ir simplemente porque tengo que cumplir y no porque quiero obedecer a Cristo. Nuestro problema es que cuando llevamos la misión del Evangelio solamente con la muleta, entonces vamos renqueando y no estamos activos, pero no somos efectivos. Porque hacer discípulos es un asunto de amar, como Cristo nos ha amado a nosotros. Yo no puedo hacer discípulos solo, pero Cristo me ha amado al punto que fue a la cruz por mí y eso me llena para ir a otro lugar. Queremos sentirnos aprobados diciendo, yo cumplí, pero no estamos observando la manera en que lo estamos haciendo. Y eso nos lleva a pasar por alto a mucha gente que alrededor de nosotros necesita una inversión de vida en su vida. ¿Quiere que le diga algo, mis hermanos? Nosotros estamos rodeados de posibilidades para ser discípulos. Estamos rodeados diariamente de tierra fértil. Estamos rodeados de tierra que parece dura, pero que cuando le echamos un poquito de agua y sembramos, Dios la va a hacer germinar. Pero como vamos renqueando con una muleta, no podemos ver esa gente, porque los ojos del amor están ciegos ante ellos y ante el Señor. Si enfrento la tarea del discipulado sin amor, estoy destinado a fracasar. Estoy destinado a fracasar porque eso es una actitud que no se corresponde con lo que Cristo nos ha enseñado. Cuando vamos a hacer discípulos fundamentados solamente en el deber, no hay disposición para levantar al compañero que cae. No la hay. No hay perdón para el que peca. No iremos una milla extra con las personas que están con nosotros. Estaremos destinados a convertirnos en jueces. Vamos a pasarle causa, juicio a los demás y eso dañará el proceso en el que estamos. El discipulado sin amor tiene 3 opciones. Haremos discípulos como un programa donde no importa si el acompañado logra el objetivo o no. Yo voy a predicarte el Evangelio
Y si no te conviertes, te va para el infierno. Eso es verdad. Pero yo no creo que se vaya al infierno. Yo quiero que venga a los pies de Cristo. Por eso no quiero simplemente hacer un programa. O vamos a ir a ser discípulos como el profeta Jonás, con una obediencia mecánica. Voy a llevar el mensaje, aunque el otro no me entienda. Y después me voy a sentar a esperar cómo cae fuego del cielo y lo consume. No. O si voy por el deber y no por el amor, ninguna acción que yo haga tendrá validez, ya que Dios no recibirá la obediencia que le estamos dando. Puesto que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice que yo puedo dar todos mis bienes para que le compren comida a los pobres. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado en favor de otra persona. Y si lo hice sin amor, eso no valió de nada. Eso no valió de nada. Tenemos que considerar, mis hermanos, que el llamado que Dios nos hace para ir y hacer discípulos no es una utopía, es algo real que usted y yo debemos procurar cumplir cada día. No es una ilusión, es una tarea que comienza pidiéndole al Señor: hazme un discípulo fiel y pon amor en mí para yo obedecerte y predicarle a los que están a mi alrededor. Tenemos que ver la tarea con intención para aprovechar cualquier oportunidad. Debemos tomar tiempo de manera intencional para mostrar a otros lo que significa vivir el Evangelio. Para que la gente entienda que la locura del Evangelio es la mejor locura que podemos tener. Es la mejor locura que podemos tener. Pablo Neruda decía que hay cierto placer en la locura que solo el loco sabe. Hay un placer inmenso en la locura del Evangelio que solo el que conoce a Cristo sabe. Y nosotros queremos enseñarle eso a los demás. A eso nosotros estamos llamados. Es necesario que mostremos a los demás que ser un discípulo de Cristo no es ser un extraterrestre. Es tener cada día una esperanza diferente. Es tener cada día un amor que nos impulsa. Es saber que hay una gracia que, aunque yo soy un pecador, me impulsa porque mis pecados han sido borrados y han sido tirados al fondo del mar. Es un poder que me cuida porque dice la Biblia que en la cruz del Calvario Cristo derrotó a todos los poderes, los exhibió públicamente para que todo el mundo sepa que Él es el gran vencedor. Y ha vencido a favor de nosotros. Hacer discípulos cada día demanda que nosotros vamos a compartir aspectos sencillos de la vida. Que ser un padre cristiano, que ser un esposo cristiano, que ser un novio cristiano, un amigo, un empleado cristiano, es vivir y mostrar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. No es ser el raro de la oficina. No es ser el raro de la oficina. Es que hay un placer en esta locura que solo nosotros sabemos. Y los demás necesitan conocerlo, porque ese placer viene de la cruz de Cristo para nosotros. Pero hacer discípulos, mis hermanos, también, invertir nuestra vida en otros, no es decirle al otro: yo soy un héroe y tú no. No es decirle al otro: yo lo hago bien y tú no. Es decirle al otro: yo puedo estar a flote porque hay alguien que invirtió su vida en mí, que fue Cristo. Y Cristo envió a otro por mí, y así como Él envió a otro por mí, me está enviando a mí por ti. No es mostrarle a la gente que nosotros somos perfectos, no lo somos. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos la gracia de Cristo y ellos no. No es decirle al otro: yo soy mejor que tú. Es decirle: lo que me mantiene vivo es algo que tú necesitas. Tenemos que revisar cada día nuestras motivaciones. ¿Por qué razón muestras lo que muestras? ¿Por qué razón dices lo que dices? ¿O por qué razón no dices lo que debes decir?
Nuestra tarea principal es hagan discípulos. Y hacer discípulos es un proceso que demanda una inversión de mi vida en otra vida para llevarlo a conocer a Cristo. La gente no se va a convertir hoy porque yo le diga tú eres un pecador. Puede hacerlo, pero necesitan verme actuar, necesitan ver a Cristo y entender a Cristo. Necesitan que el Señor trabaje en su corazón. Puede hacerlo de manera momentánea, de manera instantánea. Claro que puede hacerlo, pero también puede tardar años en hacerlo. George Mueller, pastor alemán, conocido como el padre de los huérfanos, duró 50 años. 50 años. Yo no tengo 50 años. Yo sé que aquí algunos 50 años ya para ellos no es nada. Mucha gente viaja, vino a 50 años, imagínense ustedes. Pero 50 años orando por sus 3 mejores amigos, invirtiendo en ellos, sembrando la palabra de Dios en ellos. George Mueller murió y unos cuantos años después de su muerte, sus 3 amigos conocieron a Cristo. Él no vio los frutos, pero siguió sembrando, cada día invirtiendo su vida en ellos. Dios te ha llamado a invertir tu vida en otra persona y te ha puesto gente a tu alrededor para que lo hagas. Te ha puesto tu familia, tu esposo que no conoce al Señor, tu esposa que no conoce al Señor, tus hijos que no conocen al Señor. Hay hermanos aquí en medio nuestro que han pasado tiempo invirtiendo su vida en sus hijos o en su esposo o su esposa. Algunos ya han comenzado a ver frutos, otros todavía no, pero no te canses de sembrar. Que tú no veas el fruto no es un llamado a que no siembres. Dios te está llamando a invertir tu vida en otra persona. Tú tienes amigos que no conocen al Señor, invierte en ellos. Tú tienes empleados o jefes, compañeros que no conocen al Señor, comienza a invertir tu vida en ellos. ¿Cuánto tiempo vas a invertir? Yo no sé, Dios sabe. ¿Vas a ver los frutos? No sé, Dios sabe, pero recuerda, los frutos no son para ti, son para Dios. Y Él los cosecha cuando Él quiere. Entonces, no pares de invertir tu vida en otro. No detengas este proceso. El llamado es un llamado continuo. Vayan, estén yendo constantemente a ser discípulos. Y este es un proceso que implica enseñar la palabra del Señor. Esto es lo tercero que quiero ver en el día de hoy de este texto. Hemos visto que hacer discípulos es un proceso, no es un programa, es un proceso. Hemos visto que hacer discípulos significa invertir tu vida en otra persona, pero también hacer discípulos es enseñar, es trabajar empujando a otros para formar un carácter cada día más parecido al de Cristo. En el año 1501, un artista italiano recibió en su taller un bloque de mármol maltrecho, que por las inclemencias del tiempo aparentaba estar manchado y del cual no se iba a poder sacar resultados. Pero este artista comenzó a trabajar en su piedra sin forma, comenzó a trabajar, se dedicó a ella, se dedicó a pulir, se dedicó a quitar impurezas, se dedicó a darle forma, y 4 años más tarde
le entregó a la humanidad una escultura que se ha convertido quizás en uno de los íconos más grandes del Renacimiento. Le entregó la estatua de David. Les estoy hablando de Miguel Ángel de Florencia. Cuando tú te dedicas a discipular, cuando tú estás invirtiendo y enseñando la palabra de Dios, estamos haciendo un proceso que podemos ilustrar con lo que Él hizo. Estamos tomando una vida sin forma y a través de enseñar la palabra nos vamos a dedicar a quitar todas las impurezas hasta que podemos ayudar a esa persona a tener la imagen no icónica, sino más bella que podemos tener, que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Discipular es enseñar lealtad a Cristo. Por eso dice el texto, bautizándolos. El bautismo es una señal de lealtad. No es lo que nos concede salvación ni nos lleva a ser discípulos, pero es lo que dice cuánto valoramos a Cristo. ¿Cuánto valoramos a Cristo? Nos va a llevar a bautizar a otros, pero nos va a llevar también a enseñar. Él dice, hagan discípulos bautizando y enseñando cada día a seguir a Cristo, enseñando a vivir la palabra de Cristo, enseñando todo lo que Él nos ha mandado. Así que cuando estés discipulando, cuando estés yendo a ser discípulo, cuando estés invirtiendo en tu vida, no te concentres en lo que tú eres, concéntrate en quién es Dios y quién es Cristo. No te concentres en tus palabras, porque tus palabras no son las que van a traer un cambio. Concéntrate en la palabra de Cristo. No es tu experiencia lo que va a hacer que esa persona tenga la imagen del Señor. Es lo que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. Así que concéntrate en enseñar. Es la palabra lo que va a ir cambiando diariamente en la vida de una persona. Enséñales a vivir el Evangelio, a tener una mente que piensa y reacciona en torno a la palabra de Dios y llévalo a que eso se convierta en su diario vivir. Hacer discípulos es enseñar la palabra de Dios. Pero para tú enseñar la palabra de Dios tienes que conocerla. Entonces tienes que dedicarte a aprender las Escrituras, tienes que dedicarte a estudiar las Escrituras para aprender qué Dios quiere que tú hagas, para aprender qué Dios quiere que tú vivas, para aprender qué Dios quiere que tú transmitas a los demás. El primer paso, después de conocer a Cristo y decidir obedecerlo, es estudiar su palabra. Comienza cada día tu mañana con la intención de hoy voy a predicar el Evangelio. Mañana lunes comienza con la actitud de decir el domingo yo voy a hacer que va a tocar la campana. No por mí, no por nosotros, porque el deber de tu vida es obedecer al Señor. Es centrar tu vida en Cristo de forma tal que Él y solo Él sea glorificado. Cada uno de nosotros tiene diariamente esa oportunidad. Cada uno de nosotros tiene diariamente la oportunidad de predicar el Evangelio, de obedecer al Señor. Cuando usted y yo no estamos yendo a llevar el Evangelio, tenemos serios problemas. Porque estamos desobedeciendo a aquel que nos ha dado todo y nos ha mandado a Jesús. Ir y hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos en todo lugar. No es un mandato de los hombres, es un mandato de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que obedecerlo. Pídele al Señor diariamente, ayúdame a cumplir con lo que tú me has encomendado. Pídele al Señor, dame hambre por predicar la palabra. Pídele al Señor, mortifícame, que no haya paz en mi corazón, que no haya un pensamiento sereno hasta que no haya cumplido la tarea que tú me has encomendado. Siembra. Y después que siembres, acuéstate como el sembrador de Marcos capítulo 4 y darle los frutos a Cristo. En Él reposa toda la autoridad
en el cielo y en la tierra. Él es quien tiene todo control sobre tu vida para que prediques y sobre la vida de a quien le predicas para que escuche su palabra.